Bien, entonces vamos a irnos a nuestro archivo en Colab, el que hemos venido desarrollando. Recuerden que si quieren desplazarse a lo largo de la página, van a poder hacerlo aquí en la sección índice, de esta partecita de acá. Van a poder desplazarse a lo largo de todas las secciones que hemos estado desarrollando, ¿no? Entonces, iniciamos con la función array, que nos permite crear un arreglo de NumPy con los diferentes elementos. Tenemos que colocar dentro de la función array ese conjunto de elementos con el cual queremos hacer el array. Sirve para vectores, sirve para matrices, es decir, listas dentro de listas. También tenemos las funciones type y dtype que nos van a permitir ver el tipo de dato de nuestras variables y el tipo de dato que se almacena en cada uno de los elementos o cada uno de los espacios de memoria de nuestro arreglo, ¿sí? También la función shape, que nos permite ver el tamaño de nuestra matriz, el tamaño en filas y columnas, ¿no? El tamaño en filas y columnas, vamos a verlo aquí con la función shape, nos permite ver si tenemos una matriz, pues ver las dimensiones, o mejor, el tamaño en filas y columnas. Las dimensiones las vamos a ver con la función ndArray, que hace referencia a la dimensión del arreglo. ¿Se acuerdan que hablamos de los arreglos n-dimensionales? Resulta que NumPy permite definir arreglos n-dimensionales con la función ndArray. Podemos crear un arreglo de n dimensiones. Y sería como la diferencia entre la función shape y la función ndArray. También podemos ver el valor que almacena una posición en específico, bien sea en una matriz o bien sea en un vector. En una matriz de pronto sería como más complicado porque tenemos que apuntar hacia una fila y una columna, ¿no? Cuando apuntamos hacia una fila, pues simplemente colocamos un solo valor ahí como valor índice de nuestro elemento, pero si queremos apuntar a una fila y a una columna, pues podemos separar esos dos valores con una coma, fila, coma, columna. Con arreglos Python, este apuntamiento no se hacía así. Para hacer este apuntamiento teníamos que colocar un valor índice para la fila, un valor índice para la columna de manera aparte. ¿Listo? Bien, por acá. Bueno, también hicimos slicing, que era seccionar nuestra matriz. Aquí tenemos una matriz de tamaño 3×3. Entonces, si queremos ver ya no la fila, sino la columna de esa matriz, podemos tomar ese concepto de ir al valor índice de una fila y una columna, pero esta vez haciendo el recorrido a lo largo de todas las filas, o también se puede hacer a lo largo de todas las columnas. Aquí estamos haciendo el recorrido de todas las filas, a lo largo de todas las filas, por eso están 2 puntos, a lo largo de todas las filas, coma, la columna 0. Aquí vamos a ver entonces todos los elementos de la columna 0 de matriz, es decir, los elementos 99, 66 y 33. Decíamos que si queríamos ver la diagonal principal, pues íbamos a recorrer los mismos valores en la posición fila que en la posición columna, ¿no? Por eso vemos matriz en la posición I, diagonal principal. Para, bien, aquí para ver entonces el seccionamiento de nuestra matriz, si tenemos una matriz de 3×3, como la que tenemos acá, pero queremos seccionarla en una matriz más pequeña, primero que todo podemos darnos cuenta de que nuestra matriz más pequeña puede ser una matriz de 2 filas y 3 columnas, es decir, le quitamos la última fila, o podemos pensar en crear una matriz más pequeña de 3 filas, 2 columnas, es decir, quitamos la última columna de esa matriz. Eso lo hicimos con la visualización solo de la fila 1, luego de la fila 1, columna 1 de la matriz, luego apuntamos únicamente hacia la columna 1, luego las 2 primeras filas, luego vimos las 2 últimas filas, cómo hacíamos para ver las 2 últimas filas, luego para ver las 2 primeras columnas, y finalmente pues íbamos, vamos a ver por acá dónde está, y finalmente, ¿dónde está? Aquí. Y finalmente entonces teníamos nuestra matriz, de manera seccionada donde solo podíamos ver, o bueno, seccionábamos únicamente las 2 primeras filas y las 2 primeras columnas. La obtención iba a ser una matriz más pequeña, en este caso una matriz de 2×2, ¿cierto? Y bueno, ya habíamos hecho este recorrido y también nos dimos cuenta que si reemplazamos los valores cuando hacemos slicing y tomamos una nueva variable para ese slicing, reemplazando los valores de algunas posiciones de esa nueva variable, eso iba a resultar también en un cambio en la matriz original, ¿cierto? Entonces decíamos aquí que tomamos la columna 1, luego realizamos un cambio en la columna 1, en esta ocasión cambiamos el elemento en la posición 1, y cuando vamos a ver el resultado en la matriz,
Pues resulta que la matriz no la hemos modificado directamente, sino que la modificamos de manera indirecta, por medio de la modificación de uno de los valores de la sección que tomamos de esa matriz. Hablamos del dimensionamiento, el dimensionamiento de un arreglo, pues primero que todo tiene que ver con la cantidad de elementos y cómo se ordenan en el arreglo. En este caso tenemos aquí una matriz, o mejor dicho, un arreglo de dimensión 3, ¿no? Tenemos adentro, tenemos por acá una matriz, esta matriz que es de dimensión 2, está en compañía con otra matriz que también tiene dimensión 2, o sea, tenemos dos matrices de dimensión 2 dentro de un separador, paréntesis cuadrado, y esto hace que todo el arreglo sea de matriz 3, ¿cierto? Un arreglo de dimensión 3, perdón, un arreglo de dimensión 3 contiene arreglos de dimensiones más pequeñas. Para ver la dimensión del arreglo, entonces decíamos que usamos la función ndim. También podemos acudir a las características de los valores colocando otros argumentos adicionales a la función array. Decíamos que podríamos colocar el tipo de dato que iba a almacenar cada uno de esos elementos o cada una de esas posiciones, o que podemos asignar la dimensión de nuestro arreglo, podemos decir de qué dimensión queremos tener ahí nuestro arreglo, o ver el tamaño en filas y columnas. Y por último, bueno, veíamos la función de la que hablábamos hace un momento, la función ndArray, que nos permite crear un arreglo con un dimensionamiento o con un tamaño en filas y columnas como nosotros lo hayamos configurado. ¿Qué pasa con esos valores del arreglo? Pues esos valores del arreglo inicialmente quedan como vacíos, ¿no? Aparentemente aquí tenemos valores de 0, 0, 0, 0, 0, 0 para una matriz de tamaño 3 por 2. Hemos creado una matriz de tamaño 3 por 2, pero no le hemos asignado valores a esa matriz. ¿Listo? Y nos quedamos aquí en esta parte. Recuerden que hemos también estado avanzando con dos páginas de ayuda. La página oficial de NumPy, acá. La página oficial de NumPy, que es numpy.org o numpy.org. Y la otra página, la de W3, que nos va a permitir también realizar algunos ejercicios. A ver si es. Realizar también algunos ejercicios de aprendizaje de NumPy. ¿Listo? Vámonos con esta primera página que mencioné, las dos. La página de documentación de NumPy nos dirige hacia la referencia de la API. Vamos por acá. Y hemos estado tomando este recorrido índice para ver algunas de las funciones de NumPy. ¿Listo? Bien, permítanme un segundito. Voy a servirme un cafecito y si hay preguntas, adelante, con mucho gusto. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien, ya estoy aquí. Gracias por su amable espera. Jenny, buenos días. Acaba de entrar, listo, no pasa nada. Apenas hemos hecho un recorrido de lo que ya hemos hablado, el repaso de lo que ya hemos visto. ¿Vale? Entonces, vamos por acá.
Decíamos que íbamos a tomar nuestra página de referencia, ¿cierto? Hemos hablado, si me voy a la primera sección, hemos hablado de la función array, esta que está acá, que nos va a permitir obtener arreglos de la dimensión en la que coloquemos los valores adentro. En este caso, estos valores van a llamarse algunas veces el buffer o el objeto, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra lista, la función array, y también vimos que la función, a ver, la función n de array, ¿dónde está? Por acá. Sigamos bajando, vamos a seguir bajando. Tal vez me pasé un poquito a este. La función n de array, voy a abrirla en una página nueva. La función n de array nos permite también crear objetos de tamaño, bueno, fila por columna, el tamaño que nosotros deseemos darle, también con el tipo de dato que querramos asignarle a esos valores. De hecho, creo que no trabajamos, por ahora no. N de array, sí, hicimos esto. Entonces, apenas hemos realizado el dimensionamiento de nuestro array, ¿cierto? Con la función n de array podemos crear ese espacio de memoria, pero también podemos decirle que los valores que se van a almacenar adentro son valores de un tipo de dato flotante o de un tipo de dato entero. Entonces, lo que vamos a hacer por ahora es tomar esta función que está acá y le voy a colocar otra característica que ya no tiene que ver con el tamaño en filas y columnas, sino que ahora vamos a hablar del tipo de dato que va a almacenar. ¿Listo? Permítanme, nos vamos a la primera parte, a nuestra primera parte de la página, esto para ejecutar la importación de la librería, ¿no? Recuerden que es lo primero que tenemos que hacer, ejecutar la importación de esa librería. Bueno, entonces conectémonos con una máquina de Google, solicitemos una máquina virtual y cuando ya la tengamos empezamos con las ejecuciones. Entonces, aquí ya procedemos, ya tenemos una máquina conectada, una máquina con RAM y disco duro. Ahora sí vamos a ejecutar esta celda que tenemos acá. Con Shift Enter o Control Enter, la ejecutamos. Sabemos que se ejecutó correctamente porque al lado izquierdo de esa celda está el chulito verde, dice 0 segundos. Y voy a irme a la última sección, la sección que dice N de array, para ejecutar nuevamente nuestro arreglo, ¿no? Tenemos que realizar nuevamente estas ejecuciones porque como nosotros cerramos esta página, bueno, yo cerré esta página el día de ayer después de la clase, la cerré y me desconectaron, Google me quitó ese espacio de memoria, tengo que volver a conectarme a otro espacio de memoria, a otra máquina virtual que me dé Google, para volver a realizar todas las ejecuciones de las celdas que hemos escrito hasta ahora, ¿no? Las celdas en Python, entonces vamos a hacer nuevamente todas las ejecuciones. Los resultados de las salidas se ven, quedan ahí almacenados, las salidas siguen estando ahí, ¿vale? Pero si yo quiero realizar una ejecución en un punto específico, debo tener en cuenta que si necesito una librería, tengo que ejecutarla primero, esa librería, ¿no? Entonces, en este caso, voy a realizar la ejecución de este punto en específico, la de la función n de array. Entonces, como es una función que tiene que ver con Python, utiliza funciones de Python, de NumPy, utiliza funciones de NumPy, entonces tengo que llamar la librería NumPy y luego la función n de array. Pues ahora sí ya podemos ejecutar nuevamente esta función que tenemos aquí, se imprime el arreglo y voy a tomar como base estas dos líneas para la siguiente celda de código. Vamos a irnos a la siguiente celda de código y en esta ocasión voy a incrementar las características de la función n de array. Simplemente colocando una coma, puedo colocar en esta sección que tenemos acá, puedo colocar más características. ¿Listo? Y las características las podemos ver aquí como un mensaje de ayuda o como una ventana de ayuda que nos entrega este entorno de desarrollo. Una de ellas es Shape, que ya la usamos, nos permite definir nuestro arreglo en tamaño de filas y columnas. Otro es la función dtype, es la que vamos a usar a continuación. Para esto, pues entonces colocamos el tipo de dato que nosotros queremos para cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el argumento dtype? Bueno, resulta que si bajamos un poquito, más abajo nos da un detalle de cada uno de esas características o de esos parámetros, ¿no? Aquí nos habla del detalle de la función shape, nos dice que es una tupla de enteros. Miren que aquí shape la hemos dispuesto como una tupla, dos valores enteros, uno fila y otro columna, ¿cierto? dtype nos dice que debemos colocar el tipo de dato y que es opcional, si queremos lo podemos colocar o si no queremos, pues no. También en la página de ayuda, aquí en la página de ayuda, si nosotros vamos a la sección n de array, entonces podemos bajar un poquito. Bueno, aquí está la misma ayuda en la que nos dice cómo viene la función shape o la característica shape, dtype, buffer, etc. ¿sí? Pero si nosotros seguimos bajando,
nos vamos a dar cuenta de algunos ejemplos de aplicación. Entonces está el uso de la función dtype. Dice que si nosotros queremos utilizar tipos de datos flotantes, pues podemos colocar dtype igual a float. Por defecto, vamos a colocarlo aquí. Por defecto, miren que nuestro arreglo se creó con elementos de tipo flotante. Se utilizaron elementos o se almacenaron aquí elementos de tipo flotante. Miren que tengo aquí el 0.000 por 10 a la 0, ¿cierto? Nosotros vamos a decirle entonces, bueno, podemos decirle que también queremos que nuestro arreglo sea de tipo float. Si yo ejecuto esto, pues nuevamente voy a ver los elementos dentro del arreglo como elementos float. O podría decirle que nuestros elementos los quiero de tipo entero. Entonces voy a ejecutar ahora. Cada uno de los elementos ya deja de ser un flotante para pasar a ser un elemento entero. Como no hemos colocado elementos, simplemente queremos disponer de una posición de memoria o de un tamaño de memoria para almacenar 3 filas y 2 columnas, y cada uno de esos elementos va a ser de tipo entero, pues entonces la función NDArray asigna valores aleatorios a cada uno de esos elementos. Generalmente, si no se ha usado el espacio de memoria, ese valor aleatorio resulta ser 0. Pero si ese espacio de memoria ya se ha utilizado, el valor aleatorio resulta ser indeterminado. Puede ser cualquier valor. Por aquí en esta ocasión tenemos un valor entero, ¿cierto? Realmente es un valor, pues podríamos decir que casi aleatorio o pseudo aleatorio, ¿no? Basado en el valor anterior que se tenía, basado en ese valor, pues se obtiene un valor entero. Pero ahora cada uno de los elementos tiene un tipo de dato entero. También podemos definir el orden en el que queremos ir almacenando nuestros datos, ¿no? Voy a subir un poquito por acá. Subir un poquito, ¿dónde está el orden? Miren. El orden, tenemos dos opciones, C o F, ¿no? O de hecho, pues es opcional, si queremos podemos colocarlo o no, como lo que nosotros ya hemos hecho, no lo hemos colocado en estas ejecuciones de la función NDArray. No hemos colocado el parámetro order, pero podemos asignarle dos letras, la C o la F. Cuando la fila es el valor que vamos a tener como dominante, la fila va a dominar, decimos que el almacenamiento es de estilo C, tipo de programación en lenguaje C. Pero cuando la columna es la dominante, entonces el estilo de programación es un lenguaje que se llama Fortran, ¿vale? Generalmente, por defecto, nosotros manejamos el dominio de las filas, es decir, la programación al estilo C. Y pues esto se hace casi que podríamos decir que de manera por defecto, ¿sí? Podríamos dejarlo así como por defecto. Volvamos aquí a nuestro ejemplo. Esto es para este primer ejemplo. Para el segundo ejemplo, para este que tenemos acá, resulta que nos coloca como primer elemento una tupla. Si ustedes se dan cuenta aquí, el primer elemento es una tupla, 2, y esta parte es vacía, indicándonos que podemos crear una tupla de 2 filas, pero realmente no le colocamos ningún valor para las columnas, o mejor dicho, para el segundo arreglo o para los segundos valores. En la sección de buffer, resulta que ahí van los valores. Si nosotros tenemos algunos valores en específico, podemos colocarlos o asignarlos con la característica de buffer, ¿listo? Y yo creo que con esto ya podemos tener casi que los parámetros más importantes de la función NDArray y pasamos a otra función. Entonces voy a seleccionar esto que está acá, ¿sí? Y voy a pasar a la siguiente celda, y en esta oportunidad voy a utilizar la característica o el parámetro buffer, ¿listo? ¿Cómo utilizamos el parámetro buffer? Entonces, por acá voy a irme, a ver, tenemos esto que está aquí. Entonces, ¿cómo utilizamos el parámetro buffer? A ver si lo veo por acá, ¿dónde está? Ah, aquí está. ¿Cómo utilizamos el parámetro buffer? Entonces decimos, bueno, le colocamos el igual, colocamos ese valor, buffer igual, y los valores o los datos con los cuales vamos a alimentar nuestro arreglo. Aquí, en este caso, buffer es algo así como un objeto, puede ser un conjunto de datos en tipo lista, un arreglo de NumPy, o puede ser opcional, simplemente lo dejamos vacío. Vamos a colocar entonces un arreglo de datos, y decimos que nuestro arreglo NDArray es de tamaño 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, entonces voy a crear un arreglo NPArray, voy a crear un arreglo con una lista de 3 filas, miren, una fila, 2 filas, 3 filas y 2 columnas, ¿vale? Entonces me voy aquí con una fila, 2 filas, 3 filas, y cada una de las filas va a tener 2 columnas, 1,2, 3,4 y corrámoslo por acá, y 5,6, ¿vale? Y vamos a ejecutar ese comando y a imprimir nuestro arreglo. Vamos a ver cómo queda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? También si nosotros le cambiamos el tipo de dato a float, hemos almacenado valores enteros, pero el tipo de dato que va a almacenar cada uno de esos elementos va a ser float, ahí en nuestro arreglo. Si ejecutamos, resulta que ahora, bueno,
Ahora no tenemos nosotros valores aquí flotantes, sino que tenemos valores enteros. Voy a cambiar cada uno de estos elementos a un tipo de dato flotante. Entonces, no voy a colocar 1, sino 1.0, no voy a colocar 2, sino 2.0 y así sucesivamente, ¿vale? 4.0, 4.0. ¿Listo? Y ahora sí procedemos a ejecutar. Ya tenemos valores flotantes en el buffer. Tenemos valores flotantes y tenemos un tipo de dato float para cada uno de esos elementos. Ahora, tenemos valores flotantes en el buffer, pero ¿qué tal si el tipo de dato que nosotros queremos almacenar es un tipo de dato entero? Vamos a ejecutar. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos aquí, definimos el tipo de dato entero, pero realmente estamos utilizando flotantes de almacenamiento, miren que nuevamente tenemos valores aleatorios. Entonces, ¿qué nos indica esto? Primero que todo, que debe haber coherencia entre el tipo de dato que se vaya a almacenar y el dato que estamos almacenando, ¿no? Aquí voy a quitar esta función dtype, vamos a quitarla y ejecutemos ese conjunto de datos así, tal cual como viene. Por defecto, se van a almacenar con un tipo de dato float, ¿no? Pero, bueno, voy a dejar de todos modos esta función para que veamos todos los argumentos. Bueno, continuemos por acá con... por aquí. Continuemos entonces con más funciones de NumPy. Bueno, algunos atributos de NDArray, Vemos que otra cosa, podemos hacer transposiciones, podemos hacer algunas operaciones, utilizar algunos métodos, pero vayamos con más funciones de cálculo. Bien, podemos ir con funciones de cálculo y de redimensionamiento. A ver, voy a irme acá, voy a crear una nueva ventana de texto y ahora nos vamos con la función arrange. ¿Listo? Vamos con la función arrange de NumPy. La función arrange nos permite crear un arreglo de los elementos o mejor dicho, del tamaño que nosotros hayamos definido en la función arrange. Entonces aquí voy a hacer el llamado a la librería NumPy, voy a colocarle arrange, con arrange, a ver eso. Cuando nosotros digitamos las primeras letras, recuerden que el entorno nos entrega la ayuda, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar la función arrange, voy a darle clic ahí a la función arrange y voy a abrir paréntesis y esperar que nos salga la ayuda. Con esta ayuda, nosotros podemos saber cuáles son los argumentos que van dentro del paréntesis, ¿no? Nos dice que un valor de finalización, un valor del tipo de dato, ¿qué otro tenemos por acá? Un like, no recuerdo qué es exactamente, y un NDArray que nos permite ver el dimensionamiento. Entonces aquí tenemos la función arrange, utiliza un valor de inicio, un valor de finalización. El valor de inicio es opcional, por eso va entre paréntesis cuadrado. El valor de finalización, ese sí no es tan opcional, ese sí va, podríamos decir que obligatorio, y un valor de intervalos. Ese resulta ser también opcional. Entonces vamos a empezar a utilizar la función arrange y lo primero que voy a hacer es colocarle a la función arrange, voy a colocarle un valor adentro, por ejemplo 4. Voy a colocarle 4. Este arreglo, este nuevo arreglo, lo voy a llamar entonces arreglo 1, llamémoslo así. Arreglo 1, ¿sí? Y vamos a imprimir ese arreglo 1, ¿vale? Imprimamos ese arreglo 1, ejecutemos esta línea que tenemos acá y miren que la función arrange es similar a la función range. ¿Te acuerdan de la función range? Es similar a la función range, solo que esta vez se va a crear como un arreglo de NumPy, ¿sí? Entonces decimos que utilizamos la función arrange. Si colocamos adentro del argumento de la función arrange, colocamos un número, en este caso el 4, estamos colocando el valor de finalización de nuestro arreglo. Acuérdense que el valor de finalización se toma una posición antes, ¿no? Llegamos a una posición antes. Por defecto, este arreglo inicia en el valor 0. Siempre por defecto vamos a iniciar en el valor 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3. 3 es el valor anterior al 4, ¿no? Casi siempre. Entonces por eso es que cuando imprimimos ahí nuestro arreglo, el arreglo que creamos, se tienen esos 4 datos. Si yo le coloco aquí 10, entonces vamos a tener un arreglo desde el 0 hasta el 9. Uy, perdón, me moví muy rápido. Desde el 0 hasta el 9, ¿no? Cuando le colocamos adentro un valor igual a 10. Entonces aquí ya podemos colocarle el valor que nosotros queramos. Coloquémosle por acá un valor no tan grande, puede ser 6, ¿cierto? Ejecutamos. Dentro de esta misma celda voy a utilizar entonces una modificación aquí para nuestro arreglo 1 y también lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir arreglo 1. ¿Listo? En esta ocasión voy a colocar dos argumentos dentro de la función arrange. ¿Listo? Voy a colocar un argumento que me dé un valor de inicio, puede ser 2, coma, y mi valor de finalización puede ser el mismo 6. Y vamos a imprimir ese arreglo, ¿vale? Ejecutemos. Entonces ahora le estamos diciendo, quiero crear un arreglo desde 2 hasta 6
Entonces me crea 2, 3, 4 y 5, que es el valor anterior al 6, ¿no? Casi siempre el 5 es anterior al 6. También podemos, voy a nuevamente copiar esto que está acá, vamos a pegarlo. Podemos ahora colocar un tercer argumento en la función arrange. Vamos a colocar un tercer argumento. Voy a colocarle 2, ¿sí? Indicando que ahora quiero que se incremente de 2 en 2. Claro, inicia en 2, se incrementa de 2 en 2 y quiero que llegue hasta un valor antes de 6, o sea, hasta 5. Con este arreglo esperaríamos ver los datos 2, 2 y 4, ¿no? Listo. Entonces vamos a ejecutar. Entonces, con esta última impresión tenemos los datos 2 y 4 de nuestro arreglo. Entonces, con la función arrange podemos crear un arreglo de números. Ya no tenemos que colocar necesariamente los números como lo teníamos que hacer con la función array. Con la función array teníamos que describir los números, o si lo íbamos a hacer con la función n de array, pues teníamos que describir esos números en el argumento del buffer. Aquí simplemente decimos cuál es el valor de inicio, cuál es el de finalización, cuáles son los intervalos, y el valor de inicio y el valor de finalización vienen a ser argumentos opcionales en la función arrange. ¿Listo? Vamos a ver qué más nos trae. Shape, reshape, suma. Bien. Vamos entonces con estos valores. Resulta que si yo quiero ver el tamaño de mi arreglo, acuérdense que arreglo 1 quedó al final con estos dos valores, ¿no? Voy a incrementar un poquito acá. Voy a decirle que vaya desde 2 hasta 11 para que se vean los valores 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí está? ¿Listo? En nuestro arreglo 1 tenemos estos valores 2, 4, 6, 8 y 10. Bien. Ahora voy a hacer uso de la función shape. ¿Se acuerdan de la función shape? La función shape me va a permitir ver el tamaño en filas y columnas del arreglo. Entonces me voy aquí con shape. Recuerden que si de pronto tienen dudas de cómo utilizar una función, no pasa nada si, bueno, me refiero al uso colocándole el paréntesis o no colocándole el paréntesis, ¿no? Si de pronto tienen dudas al usar una función, colocándole paréntesis al final o no, pues simplemente inténtenlo como ustedes crean más conveniente. Si ustedes creen que va paréntesis, colóquenselo y realicen la ejecución para ver cuál es el resultado, ¿no? Si el resultado es un error de tipo, pues muy seguramente no deben colocarle el paréntesis, ¿listo? Bien, entonces, si nosotros usamos la función shape para ver el tamaño de nuestro arreglo, démonos cuenta que nuestro arreglo tiene 5 elementos, ¿cierto? Es un arreglo de una sola dimensión, es un arreglo de una dimensión y tiene 5 elementos. Si nuestro arreglo tuviera más dimensiones, muy seguramente podríamos ver las dimensiones en filas y columnas de ese arreglo. Por ahora la función shape nos entrega una tupla, esta tupla que tenemos aquí. La función shape nos entrega una tupla indicándonos que la cantidad de elementos de este arreglo es de 5 elementos. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos hacer un redimensionamiento de ese arreglo? ¿Listo? Entonces me voy por aquí, a colocar texto y voy a colocar reshape. Y nos cerramos. Voy a colocar entonces la función reshape. Cuando tenemos nuestro arreglo con este que está acá, cuando tenemos nuestro arreglo de elementos, decimos que son 5, ¿no? Entonces voy a colocarle un sexto elemento. Digamos que vaya hasta 13. Cuando tenemos aquí nuestro arreglo, tenemos 6 elementos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tenemos un arreglo de 6 elementos. Podemos ver el tamaño con la función shape, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, la función arrange crea un arreglo de una dimensión. Si queremos cambiarle el dimensionamiento a ese arreglo en cuanto a la posición de filas y columnas, o mejor, el tamaño de filas y columnas, lo podemos hacer con la función reshape. Voy a pasar aquí a la ayuda, la página de ayuda, para ver cómo se utiliza la función reshape. Entonces, si yo ya tengo aquí mi arreglo, mi objeto de datos, ese arreglo se puede apuntar utilizando este signo de puntuación. Un segundito, devolvámonos. Podemos utilizar el punto como signo de puntuación para decir que vamos a utilizar ahí la función reshape. La función reshape va a servir para hacer un redimensionamiento de los valores. La manera de utilizarla es colocar adentro la tupla con el dimensionamiento nuevo que nosotros queremos. Por ejemplo, nosotros tenemos un arreglo, aquí se está creando un arreglo de 27 elementos, es decir, desde el 0 hasta el 26 se tienen 27 elementos. 27 porque se cuenta el 0, ¿no? Pero se pueden distribuir en arreglos de 3 dimensiones, colocando 3 por 3 por 3, reshape 3 por 3 por 3. Entonces tenemos una matriz de 3 filas, 3 columnas, otra matriz de 3 filas, 3 columnas
y otra matriz, esta no alcanza, aquí tenemos 1, 2, 3, sí, mira, acá está. Otra matriz de 3 filas, 3 columnas y otra matriz de 3 filas, 3 columnas. 3 matrices, ¿cierto? Aquí eso es lo que está diciendo, 3 matrices de 3 filas por 3 columnas. Ese es el redimensionamiento. Vamos a utilizar nosotros ese redimensionamiento aquí con nuestro arreglo 1. Arreglo 1 tiene estos elementos. Lo que voy a hacer a continuación es envolver el shape en un print. La función shape, acuérdense que nos dice cuál es el tamaño del arreglo, pero ahora lo que voy a hacer es acudir al llamado de ese objeto que se llama arreglo. Acuérdense que cuando hablo de objeto puedo hacer referencia a una variable, ¿no? En este caso, la variable es un arreglo. Entonces estoy haciendo alusión al llamado de ese objeto arreglo y voy a colocar el punto para ejecutar la función reshape. Acuérdense que nos sale el punto y el entorno nos entrega la ayuda de todas las posibles funciones que podemos utilizar. Sé que mi función, la que voy a utilizar, inicia con las letras R y E, ¿cierto? Inicia con las letras R y E, entonces puedo utilizar una función que sea real, repeat, reshape, resize o ravel. Bueno, ravel porque la E está contenida en la palabra, ¿no? Pero realmente que inicien con la letra R y E, real, repeat, reshape, resize. Voy con reshape, ¿vale? Y en esta oportunidad, para utilizar reshape, debo colocar paréntesis circular. Nuevamente, si ustedes no recuerdan cómo van las funciones, pueden probar sin colocarlas y realizar la ejecución. De acuerdo a la salida, pues ustedes pueden ver qué es lo que pasa. Cuando utilizamos una función que debe venir con paréntesis abierto y cerrado, pero no se lo colocamos, a lo que va a hacer apuntamiento, primero que todo, el uso de esa función es a la posición de memoria. Casi siempre apunta a la posición de memoria. Aquí nos está hablando del uso de la función reshape, ¿cierto? Está apuntando al uso de esa función. Simplemente basta colocarle aquí el paréntesis abierto y cerrado. Voy a volver a ejecutar, colocarle aquí el paréntesis abierto y cerrado para ver cuál es el error que nos ofrece ahora. El error que nos ofrece ahora no implica que sea un error porque colocamos paréntesis abierto y cerrado, sino porque estamos diciendo que queremos redimensionar nuestro arreglo, pero no le estamos dando valores de redimensionamiento, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo ahí. Por lo menos debemos colocar un argumento en la función reshape. Y hasta ahora solo hemos dado cero argumentos, no se ha colocado ningún argumento. Entonces, por lo menos un argumento. Bueno, ¿qué tal si le colocamos aquí un 2? ¿Listo? Eso es un argumento, ¿cierto? Eso es un argumento. Resulta que ahora nos dice que el error cambió. Ya no es un error de tipo, es un error de valor. ¿Qué significa esto? Es un error de valor, indicándonos que no puede hacer un redimensionamiento de un array de tamaño 6 en un arreglo de tamaño 2. ¿Sí? Miren que este arreglo que tenemos aquí es de tamaño 6, tenemos 6 elementos. Y nosotros le estamos diciendo que queremos hacer un redimensionamiento de tamaño 2. Con 6 elementos podemos hacer algunos de los siguientes redimensionamientos. Miren, podemos hacer un arreglo de 2 filas y 3 columnas. La primera fila tendría los elementos 2, 4 y 6. La segunda fila tendría los elementos 8, 10 y 12, ¿cierto? 2 filas, 3 columnas. O podemos pensar en hacer un redimensionamiento de 3 filas y 2 columnas. Miren, una fila tendría estos dos elementos, estas dos columnas. La fila inicial tendría el 2 y el 4, la siguiente fila tendría 6 y 8, la siguiente fila tendría el 10 y el 12, ¿cierto? Tendremos 3 filas, 2 columnas. Entonces, lo que voy a hacer ahora, para colocar como argumentos dentro de la función reshape, y vamos a esperar cuál es la salida que nos entrega, es colocar los valores separados por comas, 2, 3, ¿cierto? Voy a hacer un redimensionamiento de este arreglo en 2 filas, esperaría que fueran 2 filas y 3 columnas. Vamos a ejecutar la función reshape colocando 2 filas, 3 columnas y obtenemos un arreglo de 2 filas y 3 columnas, ¿vale? Voy a almacenar esto en la función arreglo 2. Vamos a crear aquí arreglo 2 y luego imprimimos ese arreglo 2. ¿No? Para ver esos valores de nuestro arreglo 2. Es el redimensionamiento del arreglo 1, ¿no? Voy a hacer un nuevo redimensionamiento. Ya no voy a hablar de arreglo 2, sino que ahora voy a hablar de arreglo 3. Si les parece bien, hagamos un nuevo redimensionamiento y esta vez voy a cambiar a 3 filas y 2 columnas. Y vamos a imprimir ese arreglo 3. Vamos a ejecutar. Voy a guardar para que ustedes puedan refrescar allá y vean esta última celda de ejecución como la celda ya en su página del Drive del Colab. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro arreglo 3. Voy a colocar aquí print. Arreglo 2, 2 puntos. Por aquí un print. Arreglo 1, 2 puntos. Y por acá un print con arreglo 3. Esto pues para ver cada uno de los arreglos, la diferencia de cada uno de los arreglos en la sección de salida, en la parte de salida. Este es el arreglo 1, su dimensionamiento, el arreglo 2, redimensionado y el arreglo 3, redimensionado. Listo. ¿Qué pasará si
yo creo un arreglo, vamos por acá voy a colocar arreglo 4, ¿listo? Voy a redimensionar arreglo 1, voy a crear aquí arreglo 4, vamos a colocar aquí impresión. Y se acuerdan que nuestro arreglo 1, este que está acá, arreglo 1, tiene 6 elementos. ¿Qué tal si yo llego y le digo que quiero crear un dimensionamiento de 3 filas, 3 columnas, o 2 filas, 2 columnas? Y voy a colocar aquí 2,2, ¿cierto? Acuérdense que arreglo 1, nuevamente, arreglo 1 tiene 6 elementos y la estoy redimensionando en un tamaño 2 por 2. ¿Qué pasará en esa situación? Vamos a ver. Entonces resulta que en esa parte, en esa línea de código, aquí nos está dando el error, nos está indicando dónde debemos revisar, en qué línea de código debemos revisar lo que pasó. Entonces, en esta línea vamos a tener ya un error. Estamos redimensionando arreglo 1 con un tamaño pues que no correspondería al tamaño de arreglo 1, ¿no? Arreglo 1 tiene 6 elementos. Con 2 filas, 2 columnas, estaríamos tomando únicamente 4 de esos 6 elementos. El error que nos sale es un error que se llama error de valor, un value error. Dice que no puede hacer el redimensionamiento del arreglo de tamaño 6 en un tamaño 2 por 2. No se puede hacer ese redimensionamiento. Siempre tiene que poder almacenarse. Debe ser un arreglo en el que se puedan almacenar 6 elementos. Uno de estos arreglos sería 6 filas y una columna, ¿cierto? Un arreglo de tamaño 6 filas, una columna. También podemos redimensionarlo en un arreglo de una columna, 6 filas, ¿cierto? Esa sería otra forma de realizar el redimensionamiento. ¿Qué pasa cuando lo hacemos así? Una columna, una fila, 6 columnas, perdón. Una fila, 6 columnas. Resulta que nuestro arreglo 1 ahora tiene otra dimensión. Miren que aquí tiene una nueva dimensión. Voy a hacer el dimensionamiento inverso, el de 6 filas, una columna. Y voy a volver a ejecutar. Vamos a volver a ejecutar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vemos nuestro arreglo 1? ¿Cómo vemos nuestro arreglo 1? Vemos las 6 filas, cada uno de los elementos es una fila, y pues cada fila tiene un elemento que es una columna. 6 filas, una columna. ¿Vale? Bien, ahí ya tenemos las diferentes maneras de hacer redimensionamiento. Volvamos acá para ver qué otras funciones tenemos. La función suma, suma por el eje 0, suma por cada uno de los ejes. Bien. Uno suma 2, suma 3. Permítanme un segundo. Bueno, aquí déjenme ver qué nos dice. ¿Qué nos dice esto? Dice, para la función suma, el eje es la primera clave. Vamos a omitirlo y especificando solo su valor. Especificando solo su valor. Entonces, el eje 0, sale aquí el eje 0. Está esto. Es 6. Bueno, aquí no tengo seguro el manejo del eje. Entonces, no, por ahora no podría indicarles. Bueno, podemos hacerlo de pronto probar con una función, con un arreglo de 2 por 2, porque no tengo claro aquí cómo maneja el eje de filas o columnas. Por defecto, en eje debería ser filas, pero no me cuadra aquí el resultado de la suma. No me cuadra el resultado de la suma, entonces, bueno, lo que voy a hacer por ahora es, voy a intentar, permítanme un segundo, e intento con el arreglo 2 utilizar la función suma. ¿Listo? Permítanme acá, colocar el eje 0. Aquí, entonces, retorna la suma de elementos, sí. Esto ya para refiere en una documentación. A ver, déjenme ver. No, pero no me sale más ayuda. Voy a colocar por ahora el eje 0. El arreglo 2 es esta matriz que tenemos aquí. Permítanme un segundo. Obtenemos la suma de esos elementos. Ok, por el eje 0, este que está acá. Ahora voy a realizarlos por el eje 1. Debería obtenerse la suma por esta. Permítanme un segundito, por favor. Eje 1. Okay, tenemos 2, 4, 6, 12. Y aquí tenemos 10, 20, 10, 20, 30. Ah, sí, listo. Ahora sí, ya puedo. Ya. Es que con 3 dimensiones es un poco más complicado, dicho, ¿no? Permítanme por acá. Entonces, voy a utilizar, a ver, vamos a ver, coloquemos aquí la función suma. Entonces, podemos realizar
suma de elementos por filas o por columnas. ¿Listo? Para esto voy a tomar aquí como ejemplo el arreglo 2. El arreglo 2 tiene 2 filas, 3 columnas, ¿cierto? ¿Qué tal si yo quisiera realizar la suma de los elementos, la suma de cada uno de los elementos? Puedo utilizar, arreglo 2, puedo utilizar la función suma. Entonces, me voy aquí con suma, ¿cierto? Estoy tomando el arreglo 2 y le estoy aplicando una suma a cada uno de esos elementos. La función suma viene con paréntesis y adentro coloco la manera en la que quiero realizar esa suma. Por ahora, miren, si yo no le coloco adentro ningún argumento, aquí adentro no le voy a colocar ningún argumento, simplemente voy a ejecutar la función suma. Entonces, el resultado va a ser la suma de todos los elementos que tenemos aquí, ¿no? La suma de todos los elementos, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, eso me va a dar 42. Por acá voy a colocar ¿sí? Suma de todos los elementos del arreglo. Entonces, la suma de todos los elementos del arreglo la podemos ver con la función sum. Llamamos al arreglo, punto, sum, abrimos y cerramos paréntesis, todos los elementos. Pero, ¿qué tal si yo quisiera ver la suma de los elementos por fila? Es decir, quiero tomar esta primera fila y sumar esos elementos. La suma de los elementos de la fila, 2 más 4 más 6, esto me da 12. También, si quisiera ver la suma de los elementos por la segunda fila, 8 más 10 más 12, esto me va a dar 30, ¿no? 8 más 12, 20, más 10, 30. Entonces, una manera de hacerlo es colocándole un argumento dentro del, o mejor dicho, la manera de hacerlo, es colocando un argumento dentro de la función suma. Voy a colocar aquí un print. Suma de los elementos por filas. Vamos a tomar cada una de las filas y las vamos a sumar para ver su resultado. En esta ocasión hacemos uso también de la función suma, pero adentro vamos a colocar el argumento 1. Si colocamos 1, la suma se va a realizar por filas. Si colocamos 0, la suma se va a realizar por columnas. Vamos a tener esos dos argumentos ahí, miren. Entonces tenemos la suma de los elementos por filas es 12 y 30. El primer resultado, 2 más 4 más 6 es 12. El segundo, 8 más 10 más 12 es 30, ¿no? La suma de los elementos por fila es 12 y 30. Pero si queremos ver una suma de los elementos por columna, voy a colocar aquí suma de los elementos por columnas, entonces simplemente le cambio el argumento a la función suma, ya no le voy a colocar 1, le coloco 0 y lo ejecuto, ¿vale? Bien, entonces, la suma de los elementos por columnas me toma el elemento 2 y se lo suma al 8 para entregarme como resultado el 10. Toma el elemento 4 y lo suma al 10 para entregar como resultado 14. Toma el 6 y se lo suma al 12 para entregar como resultado 18. Aquí tenemos la suma de los elementos por columnas. ¿Qué pasará si nosotros colocamos como argumento un número diferente al 1, al 0 o a no colocar argumento? ¿Qué tal si yo coloco por aquí un 2, un 3 o un número negativo? Entonces nos va a decir que hay un error por asignación de ejes, ¿no? El eje 2 está fuera de los límites de un arreglo de dimensión 2. Cuando nosotros tenemos aquí nuestro arreglo 2, si subimos un poquito, el arreglo 2 acá. El arreglo 2 es un arreglo de 2 filas y 3 columnas, ¿cierto? Este arreglo 2 es un arreglo de 2 filas y 3 columnas. Cuando nosotros le decimos que queremos acercarnos al eje 2, pues resulta que el eje 2 no existe cuando tenemos aquí un dimensionamiento máximo de 2, o sea, 2 dimensiones. Tenemos un arreglo de 2 dimensiones y queremos ir a un tercer eje, a una tercera dimensión, asignándoselo con el eje suma, ¿no? Algo que podemos hacer es realizar un redimensionamiento y luego ahí sí podemos asignarle un nuevo valor del eje, ¿cierto? Entonces, ese valor de eje no se puede salir de los límites de la dimensión. Si yo utilizo, colocar aquí será, si yo utilizo entonces, me voy con arreglo 2, punto, nd, ndim, ¿sí? Vámonos con arreglo 2, ndim. Aquí, bueno, no recuerdo si va con paréntesis o sin paréntesis. Voy a colocarlo inicialmente sin paréntesis para que me entregue el resultado. Entonces, me dice que arreglo 2 es un arreglo n dimensional de tamaño 2, es decir, de 2 dimensiones, ¿cierto? Es un arreglo de 2 dimensiones. Claro, este que tenemos acá es un arreglo de 2 dimensiones. Podemos cambiarle el dimensionamiento con la función reshape, si nosotros queremos. Podemos cambiarle el dimensionamiento con la función reshape para
asignarle otro tipo de suma, es decir, sumar por otro eje. El eje hace referencia a las posiciones de las dimensiones. Si nuestro arreglo 2 es de 2 dimensiones, vamos a tener solo dos ejes, el eje 0 y el eje 1. ¿Listo? Si nuestro arreglo 2 es de 3 dimensiones, vamos a tener más ejes, el eje 0, el eje 1 y el eje 2. ¿Vale? Así sucesivamente. Entonces, dejemos por acá, vámonos a un descanso de 10 minutos. Si tienen preguntas, con mucho gusto, váyanlas escribiendo en el chat y las leo al regresar. 10 minutos de descanso, regresamos a las, permítanme, a las 7:22. ¿Listo? Regresamos 7:22. Muy bien, regresamos entonces. Nos habíamos quedado en el redimensionamiento, bueno, en que podíamos utilizar la función suma para nuestros arreglos, ¿no? Voy a regresar a la página del tutorial de NumPy. Vamos a regresar a esta página, la de W3. Creo que esta página se las compartí de todos modos nuevamente a pasar por aquí por el chat para dejar esa página de ayuda. Ya pueden ingresar esta misma página que yo tengo acá. Recuerden que pueden habilitar la traducción o no, como se sientan cómodos. Si van a habilitar la traducción en español, tengan en cuenta que las funciones de NumPy vienen en inglés, ¿no? Esta traducción puede realizar también la traducción de esas funciones, pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir entonces con nuestro aprendizaje básico de la librería NumPy, ¿vale? Aquí vamos a ver qué es lo que trae. Esto creo que ya, indexing ya también. Ya realizamos indexing. Bueno, suma, bien, pónganle cuidado. Algo que acabo de caer en cuenta que nos hace falta. Suma elementos por filas. Voy a colocar aquí. Suma entre arreglos. Hablar de la suma entre arreglos. Muy bien, suma entre arreglos. Vamos a suponer que tenemos aquí dos arreglos. Creemos nosotros nuestro propio arreglo. Creemos otros dos arreglos. Voy a cerrar aquí el índice. Tenemos dos arreglos, ¿vale? El arreglo A va a ser un arreglo de NumPy. Voy a utilizar la función array para crear ese arreglo. Adentro del arreglo voy a colocar, por ejemplo, los elementos 1, 3, 5, 7. Coloquemos 4 elementos. Voy a crear el arreglo B. ¿Listo? Para el arreglo B voy a utilizar la función arrange, perdón, que es como la función range. ¿Se acuerdan de la función range? Es similar a la función range, pero ahora esta función ya nos permite crear un arreglo. Este arreglo ya no es virtual, es un arreglo de números de la librería NumPy. ¿Listo? Entonces voy a crear un arreglo vamos a colocar los números pares desde el 2, 2, 4, 6 y 8. Desde el 2 hasta el 9. Entonces voy a decir, desde el 2 hasta el 9, tomemos los números pares. ¿Listo? Y vamos a imprimir esos dos arreglos. Voy a imprimir A, voy a imprimir B, para ver cuál es el resultado. Con A tenemos 1, 3, 5 y 7, este primer arreglo. Con B tenemos 2, 4, 6 y 8, este segundo arreglo, ¿vale? Si nosotros hubiéramos utilizado una lista de Python, por ejemplo, voy a crear el arreglo APY como si fuera una lista de Python. Entonces aquí voy a colocar 1, 3, 5, 7, ¿cierto? Aquí APY es una lista de Python o un arreglo de Python. Voy a hacer lo mismo con B. Voy a crear el arreglo B de Python también con los valores 2, 4, 6, 8. ¿Listo? La diferencia entre A, B y APY, BPY es que A y B son arreglos de NumPy y APY y BPY son arreglos de Python básicos en la librería NumPy, ¿no? Imprimamos. Voy a colocar aquí A. Colocar aquí B. Voy a colocar en la impresión. Voy a imprimir APY. Coloco aquí APY. Voy a colocar BPY, entonces coloco aquí BPY, ¿de acuerdo? Para que se vean cada uno de sus valores. El arreglo A, el arreglo B, APY y BPY. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero realizar una suma entre los elementos de la lista A de Python y B de Python. Es decir, quiero sumar este 1 con este 2, este 3 con este 4, 5 con 6 y 7 con 8 para guardar el resultado. Bueno, bien puede ser para imprimirlo o guardar el resultado en alguna otra lista. Entonces, quiero realizar esa suma, ¿no? Intuitivamente uno podría pensar que si yo tomo APY y lo sumo con BPY,
el resultado de esta suma, el realizar esta suma, vamos a ejecutarlo, me entregaría la suma de elemento por elemento, ¿cierto? Pero resulta que cuando coloco APY más BPY, lo que obtengo es una concatenación de las dos listas, ¿sí? Si yo quisiera realizar una suma en listas de Python, tendría que utilizar un ciclo for para irme elemento por elemento. Entonces, para la lista APY, tendría que yo saltar por cada uno de estos elementos, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, ¿cierto? Pasar por cada uno de esos elementos e ir realizando la suma también por la posición de cada uno de los elementos de B. Es decir, antes de colocar aquí el for, voy a hacerlo de esta manera. Es decir, colocar APY en la posición 0 más BPY en la posición 0. Sumar estos elementos, luego hacer lo mismo con las posiciones 1, con las posiciones 1 de los dos arreglos, hacer lo mismo con las posiciones 2 de los dos arreglos, ¿cierto? Y hacer lo mismo con las posiciones 3 de los dos arreglos, ¿listo? Si realizo esta operación elemento por elemento, perdón, esperaría tener la suma de elemento por elemento. Bueno, aquí no hice impresión, no hice un print a cada una de estas sumas, por lo tanto solo se ve la última suma. La última suma es el 7 más el 8, ¿no? Que es el 15. Voy a envolver cada una de estas en un print. 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 Y print. ¿Listo? Ahora, si ejecutamos estas sumas, ¿cierto? Voy a obtener el resultado de A en la posición 0 más B en la posición 0. Ese es un 3, el resultado es un 3. A en la posición 1 más B en la posición 1. 3 más 4, eso me da 7. 5 más 6, eso me da 11. 7 más 8, eso me da 15. Tendría que hacerlo de esta manera para listas de Python, ¿no? Sin embargo, listas, o mejor, arreglos de NumPy me entrega cierta facilidad. Voy a pasar esta impresión, estas 4 impresiones las voy a pasar a un ciclo, ¿no? Se está repitiendo la operación, lo único que cambia es el valor índice, este 0, 1, 2, 3, pero la instrucción casi que es la misma. Entonces voy a utilizar un ciclo for, voy a utilizar el contador y en un rango de números, en esta oportunidad, voy a decir que el rango es el tamaño de la lista APY. El tamaño de la lista APY es de 4 elementos, entonces voy a colocar adentro len, la función len, que hace referencia a la longitud de una variable, len APY, apuntando hacia la longitud o el tamaño de la lista APY, ¿no? Es decir, 4 elementos. Len APY me va a entregar un valor de 4. O sea que aquí estoy utilizando la función range. Es como si colocara adentro de range un 4, el número 4, ¿sí? Y va a estar pasando por cada uno de esos elementos, cada uno de esos arreglos virtuales. Si range 4 me entrega 0, 1, 2 y 3, entonces i va a estar pasando por cada uno de esos 0, 1, 2 y 3. Ahora, la función que se repite es esta que está acá. Voy a colocarla como la función que está dentro del dominio de la palabra for. Aquí lo que cambia en la impresión es nuestro contador iterable i, ¿cierto? I va a pasar primero a ser 0, luego 1, luego 2, luego 3. Entonces aquí en lugar de 0 coloco i para A y en lugar de 0 coloco i para B. Y resulta que i va a estar pasando por los valores 0, 1, 2 y 3 y se va a estar ejecutando en cada vez, en cada una de esas veces, se va a estar ejecutando esa suma. Ya puedo quitar esto que está acá, o de hecho lo puedo dejar como comentario si se sienten más cómodos, voy a dejar como comentario, ¿de acuerdo? Bien, y ejecutamos. El resultado es exactamente el mismo que teníamos hace un momento. Bueno, aquí nos da toda esta impresión porque esto está dentro Profe, de... yo tengo una duda en ese ejercicio. Sí, adelante. ¿Por qué se le coloca len APY y también por qué no se le puede colocar BPY? Sí, también len BPY o len APY. Aquí la condición es que ambos arreglos, ambas listas, tengan el mismo tamaño, tengan la misma longitud. Entonces pude haber colocado len PY o len BPY o len APY, cualquiera de las dos, porque la idea es que ambos tengan la misma longitud, ¿no? El mismo tamaño. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta, ¿no? Sí, sí era esa. Era por qué se colocó el APY o por qué no se había colocado el BPY, pero eso es indiferente, solo es que tengan la misma cantidad. Sí, correcto, es correcto, que tengan el mismo tamaño. Listo, voy a colocar este comentario aquí arribita para que se vea mejor. Listo. Ahora sí, la salida ya no tiene todo ese comentario con saltos de línea, ya solo tenemos el resultado de la suma. Bien, ¿cuál es la diferencia? Esta es, voy a colocar aquí print, suma con listas de Python. ¿Listo? Voy a utilizar, copiemos esto, no por acá, más bien. Ejecutamos esto para que se vea solo APY y BPY. En la siguiente celda voy a utilizar arreglos. Entonces aquí dejémoslo como comentario.
suma entre listas de Python. ¿Listo? Y acá, en esta otra celda, voy a colocar como comentario suma entre arreglos de NumPy. ¿Listo? Suma entre arreglos de NumPy. Aquí tenemos los arreglos A y B. Y lo único que voy a hacer es simplemente tomar el arreglo A y sumárselo con el arreglo B. A más B. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando hacíamos esto con una lista de Python? Pues se concatenaban las listas. Vamos a ver qué resultado tenemos cuando ahora lo estamos haciendo con arreglos de NumPy, ¿vale? Vamos a ejecutar. Y resulta que con un arreglo de NumPy tenemos un nuevo arreglo con el resultado de cada uno de esos elementos sumados. 1 más 2, 3, 3 más 4, 7, 5 más 6, 11, 7 más 8, 15. ¿Listo? Ahora ya puedo almacenar este resultado en otro arreglo, por ejemplo, el arreglo C, ¿cierto? El arreglo C, print, voy a colocar aquí print, A más B es igual, y aquí voy a realizar la ejecución A más B. ¿Listo? Epa, C, aquí lo que voy a imprimir es C, perdón. Aquí lo que voy a imprimir es C. C me está almacenando el resultado de A más B. ¿Listo? C me está almacenando ese resultado, ejecutamos y listo. Tenemos A más B, la suma de cada uno de los elementos, elemento por elemento. Ya es más sencillo pasar de trabajar una lista en Python a trabajar un arreglo en NumPy. Esto ocurre con la suma, multiplicación, suma, resta, multiplicación. Vamos a ver qué tal si cambiamos las operaciones. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí A menos B, ¿cierto? Entonces aquí A más B, A menos B. Vamos a ejecutar. ¿Qué pasa con A menos B? Resulta que con A menos B, esta que está acá, A menos B, entonces tomamos 1, menos 2, esto me da menos 1, 3 menos 4 me da menos 1, 5 menos 6 me da menos 1, 7 menos 8 me da menos 1, ¿no? Si la resta fuera B menos A, entonces muy seguramente sería 1, 1, 1, pero todos positivos. ¿Qué pasa si hacemos una multiplicación? Voy a colocar aquí A multiplicado B. ¿Listo? Entonces, A por B me va a entregar 1 por 2, 2, 3 por 4, 12, 6 por 5, 5 por 6, 30, 7 por 8, 56. Y vámonos con la última. Dividido. Vamos a dividir. Entonces tenemos 1 sobre 2, 0.5, 3 sobre 4, 0.75, 3 cuartos, 0.75, 5 sobre 6, 0.83, 7 sobre 8, 0.875, ¿vale? Bien, podemos hacer ahora operaciones de manera más sencilla, término a término, con arreglos de NumPy. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con NumPy. Vámonos por acá. Ya hablamos de la suma. Aquí que tenemos. Listo. Slicing. Slicing, ya vimos slicing, tipos de datos. Ok, bien. También hay otra forma de definir el tipo de dato de un arreglo. Resulta que, si ustedes recuerdan, por acá, voy a subir un poquito, voy a subir, reshape, arrange, por acá. Cuando definimos un arreglo con n de array, aquí en esta parte, resulta que uno de los parámetros que utilizamos fue la función de type. Definimos ese tipo de dato, el valor de cada uno de los elementos o el tipo de dato de cada uno de los elementos del arreglo, lo definimos como un entero y para esto colocamos las letras int, ¿cierto? Que es el prefijo de la palabra integer en inglés, int. Cuando nosotros nos vamos aquí al menú de ayuda, resulta que el menú de ayuda nos dice que también podemos manejar los tipos de datos simplemente con su inicial. Para valores enteros podemos colocar la i, para valores booleanos la b, para valores flotantes la f, pero también podemos extender a otros tipos de datos. Bueno, la s es string, ¿no? Podemos extendernos a otros tipos de datos. Si nosotros estamos trabajando con valores enteros que no tienen signo, es decir, que estamos hablando de solo valores positivos, no valores negativos, como un integer. Un integer puede almacenar un valor negativo o un valor positivo. Un valor unsigned integer va a almacenar únicamente valores positivos. Eso lo podemos hacer simplemente colocando la u. Ya no habría necesidad de colocar, si vamos a colocar integer, nosotros utilizamos int. Y si queremos utilizar un valor unsigned integer, pues simplemente basta con colocar la u. O si queremos el integer, simplemente la i. Si queremos un float, simplemente la f. ¿Vale? Hay otros tipos de datos de tipo complejo. Un número complejo es un número que tiene una parte real y otra parte imaginaria. Tipos de datos fecha y hora, objetos que son más generales. De pronto un objeto puede ser un arreglo, un objeto puede ser un entero, un objeto puede ser un string, son tipos de datos generales. Unicode string es un arreglo string, un arreglo cadena de caracteres que está en el formato Unicode, es decir, el manejo de la ñ, el manejo de las tildes, se maneja de acuerdo al idioma.
Puede que en el inglés no tengamos la letra ñ, pero en español sí manejamos la letra ñ. Y este otro, para tipos de datos vacíos, arregles un nombre de otro tipo de datos. Bien. El V se utiliza para tipos de datos vacíos. Generalmente en lenguajes de programación un tipo de dato vacío no retorna ningún valor, simplemente ocupa un espacio de memoria y ya. Bueno, por ahora no veo qué aplicación pueda tener, pero puede que sí tengamos alguna aplicación con ello más adelante. Los tipos de datos, esto ya, copiar y ver. La diferencia entre copiar y ver. Bien, póngale cuidado, aquí tenemos la función copy, ¿cierto? Aquí tenemos la función copy de nuestro arreglo. Tenemos un arreglo, se ha definido un arreglo 1, 2, 3, 4, 5, y podemos realizar una copia de ese arreglo en la variable x, ¿cierto? Ahora, se modifica uno de esos valores del arreglo, se modifica la posición 0. Ahora la posición 0 vale 42. ¿Cuál será la impresión? ¿Qué resultado tendrá la impresión? Primero que todo, del arreglo, que ya fue modificado, y segundo, la impresión de x. Vamos a mirar qué sucede con esa ejecución. Voy a darle clic ahí en Try Yourself, se nos despliega este texto que está acá. Entonces estamos copiando nuestro arreglo en la variable x. Vamos a ver cuáles son las dos impresiones que vamos a ver, ¿no? De nuestro arreglo. Si corremos esto un poquito más para acá. Entonces, ¿cuáles son las dos impresiones que tenemos en nuestro arreglo? El arreglo AR en la posición 0 vale ahora 42. La primera impresión corresponde a ese arreglo y el primer valor es precisamente 42. El arreglo AR cambió en esa primera posición, pero cuando imprimimos X, donde X resulta ser una copia de AR, X no ha cambiado. X sigue siendo la misma copia original de ese arreglo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esto simplemente indica ese cambio. Esto es una copia y una vista. Vamos aquí con una vista. Entonces, miren que el código que tenemos es muy similar, muy parecido. Lo único que cambia es la función view. Voy a volver a la página que teníamos ahorita. Aquí, miren, aquí, en lugar de utilizar una función copy que nos va a permitir copiar nuestro arreglo, voy a utilizar la función view que nos va a permitir obtener una vista, un vistazo de nuestro arreglo. ¿Listo? Y voy a darle clic aquí en Run, en Ejecutar, para ver cómo se ve nuestro resultado. Bueno, ahí está conectando, Bien, ahora, las dos impresiones, la impresión del arreglo y la impresión de X, son exactamente la misma. X cambia, así como cuando cambió AR, el arreglo AR0, pues resulta que X también cambia junto con el arreglo, porque ahora X no es una copia del arreglo, X es un vistazo. X nos permite echar un vistazo del arreglo. X está apuntando hacia la dirección de ese arreglo. Bueno, esto nos habla de la diferencia entre un view y un copy. Hacer cambios con view. Bueno, podemos hacer cambios con una vista. Si nosotros hemos generado para X, hemos generado una vista, pero ahora X cambia, ¿sí? Ya no, el que cambia no es el arreglo. Ahora quien cambia es X. X es la vista, ¿vale? Vámonos nuevamente aquí a nuestra ejecución y decimos que X es una vista, ¿no? Pero ahora quien va a cambiar no es el arreglo. Este arreglo no va a cambiar, sino que es X. X en la posición 0 va a cambiar. Vamos a colocar otro valor para X en la posición 0 y vamos a imprimir el arreglo y vamos a imprimir la vista, vamos a imprimir X. Entonces vamos a darle aquí en ejecutar, correr. Nos entrega el mismo resultado. Bueno, esto tal vez porque la RAI... cambiamos aquí el valor. Voy a colocar un 30. En la posición 0. Listo. Entonces, podemos cambiar la vista. Cambiar la vista también nos va a cambiar la impresión del arreglo. ¿Sí? Cambiar la vista nos va a cambiar también la impresión del arreglo. Permítanme, le doy aquí en Try Yourself y vemos el resultado. Si efectivamente cambiar la vista también nos va a cambiar el arreglo. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Verificar un arreglo en sus propios datos. Aquí lo que se está haciendo es utilizar alternativamente la función copy y la función view. Base, permítanme, imprime el valor del atributo base para chequear sus propios datos. Voy a darle clic acá. Vamos a ver qué me entrega la función base. Base de X, es una copia y base de Y. Ok. Bueno, la función base o el atributo base resulta que nos muestra cuáles son los datos que se tienen almacenados en esa variable. Pensé que era al revés. Resulta que la variable X está apuntando hacia una copia del arreglo, ¿cierto? Perdón, del arreglo. Hacia una copia del arreglo. Y la variable Y está apuntando hacia una vista, un vistazo del arreglo. Cuando se utiliza la función base, vamos a mirar el contenido de cada una de esas variables. Quiero mirar el contenido básico
por así decirlo, o hacia dónde está apuntando las posiciones de memoria de esas variables. Con la variable x, resulta que como estamos haciendo una copia, x está apuntando hacia la dirección de memoria del arreglo al cual se está copiando, pero con y aparentemente estamos almacenando nuevamente los valores del arreglo. Cuando miramos eso, el contenido base para x es ninguno. None es un tipo de dato que nos dice que esa variable no entrega o no tiene ningún tipo de dato. None es, no tenemos por ahora un tipo de dato. Con y.base, pues lo que vemos son los mismos valores de nuestro arreglo, de nuestra vista. ¿Listo? Permítanme un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Gracias por su amable paciencia. Continuamos a ver qué nos encontramos por acá. Tenemos, vamos a ver qué otra tenemos. Función shape, aquí ya vienen ejercicios. Permítanme un segundo, vamos mirando a ver qué más tenemos entre las funciones de NumPy. Shape, ya miramos el tamaño. Reshape nos permite redimensionar, ya habíamos hablado del redimensionamiento. Vamos a ver qué más. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo. La página nos está dando un ejemplo de cómo no podemos hacer un redimensionamiento. Esto también lo hicimos nosotros. Si tenemos 8 elementos y queremos redimensionarla a una matriz de 2 dimensiones, una matriz de 3×3, pues no podemos hacerlo. Nos va a generar un error en el momento de hacer ese redimensionamiento, ¿no? Vamos a darle aquí, entra yourself, para ver cuál es el error que sale. El error que sale es un error de valor y dice que no puede hacer un redimensionamiento de tamaño 8 en un espacio de 3×3. Espacio de 3×3 me da 9 elementos, ¿no? Bien, esto, copiar o ver. Por aquí, redimensionamiento, dimensión desconocida. Y bueno, vamos a hacer una iteración. Veamos qué pasa con las iteraciones. Entonces, para hablar de una iteración, tal vez estaríamos pensando en tomar el recorrido de cada uno de los elementos de un arreglo, ¿no? Si yo quiero imprimir cada uno de los elementos del arreglo, lo puedo hacer realizando precisamente esa iteración, es decir, con el iterable x, el cual puede estar saltando en cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Aquí tenemos un arreglo de 3 elementos, 1, 2, 3. X va a estar pasando por cada uno de los elementos de ese arreglo. Podemos estar imprimiendo cada uno de los elementos de ese arreglo. ¿Listo? Bueno, para que todo lo que hemos visto quede almacenado, permítanme, hago algo. Voy a copiar esto y voy a colocarlo aquí en el Colab. ¿Listo? Vamos a colocar aquí copy and view. Vamos con copy and view, pegamos esto acá para ver la diferencia. Entonces, con un copy vamos a cambiar aquí por copy y aquí vamos a cambiar por nuestro array. Imprimimos. Vamos, y para un view vamos a realizar lo mismo, pero ahora con un view. Con un view, pero esta vez voy a dejar el arreglo así tal cual como viene. Bien. Listo, voy a darle control S para que ustedes puedan refrescar. Tenemos una copia, una vista. ¿Qué otra cosa? Copia y vista. Redimensionamiento no nos deja hacer. Bien, vamos aquí entonces con esta parte de la iteración. Bien, vamos con esta parte de la iteración. Si tengo un arreglo de 3 elementos, puedo imprimir cada uno de esos elementos con un ciclo iterativo. Entonces voy a colocar aquí texto nuevo. Iteración. Iteración. Eso. Listo, vámonos por acá. Bien, tenemos el arreglo de 3 elementos y simplemente vamos a realizar un ciclo para imprimir cada uno de los elementos de nuestro arreglo. ¿Listo? Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa con los arreglos iterativos de 2 dimensiones?
Cuando nosotros tenemos dos dimensiones, tenemos que hacer el recorrido primero por una fila, luego por una columna, si el arreglo que tenemos es de tipo C, en lenguaje C me refiero. Y entonces tenemos que ir haciendo cada uno de esos recorridos. Vamos a utilizar eso en una lista de Python. Vamos a utilizar este mismo criterio, pero ahora teniendo nuestro arreglo de dos dimensiones. Miren que tenemos dos filas, cada una con 3 elementos. La fila 1 tiene 3 elementos, la fila 2 tiene 3 elementos. O sea que aquí tenemos una matriz de 2 filas y 3 columnas, ¿cierto? AR es una matriz de 2 filas y 3 columnas. Voy a copiar este código y voy a llevarlo a Colab. Voy a pegarlo aquí en el Colab. ¿Vale? Aceptemos y ejecutemos acá. Ejecutemos. Entonces ahora nuestro arreglo va a estar pasando por cada una de las filas, ¿cierto? Fila 0, fila 1, se imprime la fila 0, se imprime la fila 1, ¿vale? Vamos a ver qué otra sorpresa nos trae aquí nuestro código. Bueno, si yo quiero imprimir elemento por elemento, ¿sí? Supongamos que quiero imprimir el 1, el 2, el 3, luego el 4, el 5 y el 6. Con este primer ciclo iterativo, pues voy a estar pasando fila por fila, ¿cierto? Es decir, cada uno de estos print es una fila. Aquí tengo una fila, aquí tengo otra fila. ¿Qué tal si reemplazamos este print que está aquí, lo reemplazamos por un ciclo en el que tomamos esta fila, pero vamos a saltar por cada uno de los elementos de esta fila? Entonces, si tenemos la fila 1, 2, 3, vamos a pasar por cada uno de los elementos, el elemento 1, luego el elemento 2, luego el elemento 3. ¿Sí? Si tenemos nuevamente otra fila, 4, 5 y 6, vamos a pasar por cada uno de esos elementos, el elemento 4, el elemento 5 y luego el elemento 6. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer reemplazando aquí el print X. Ya no voy a colocar print X, sino que ahora voy a colocar un ciclo for. Ahora revisen micrófonos, si van a realizar preguntas, adelante. Si van a realizar preguntas, adelante, ¿vale? Entonces, decimos que tenemos aquí, este ciclo for está reemplazando, este ciclo for va a reemplazar este print que tenemos aquí, ¿no? Entonces, coloco un for para cada uno de los elementos de esta fila. Por ejemplo, si hablamos de esta primera fila, voy a colocar un for de y en cada uno de los elementos de esa fila. Es decir, si la fila es X, si esta es X, entonces Y va a estar pasando por cada uno de los elementos de esa fila, X, 1, 2, 3. Si la fila cambia, si la fila ahora es 4, 5 y 6, Y va a estar pasando por cada uno de los elementos de esa fila X, 4, luego 5, luego 6. Y finalmente voy a colocar aquí la impresión de Y. Vamos a imprimir Y. Vamos a imprimir Y, que es el paso por cada uno de los elementos de esa fila. ¿Listo? Ejecutamos. Entonces, lo que antes teníamos como un arreglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora lo tenemos impreso haciendo el recorrido a lo largo de nuestra matriz. Primero saltamos entre filas con el conteo de X y luego entre columnas con el conteo de Y o con el ciclo de Y. ¿Listo? ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Sí, profe, se supone, o sea, yo hubiese entendido que con la primera línea X pasaría por todos los números, por todo el arreglo, ¿no? X. Sí. Resulta que voy a imprimir el arreglo, ¿listo? Vamos a imprimir aquí el arreglo. Entonces, nuestro arreglo es esta matriz, ¿vale? ¿Qué pasa con la matriz? Si yo voy a mirar el primer elemento de esta matriz, el primer elemento corresponde a una fila, ¿vale? El siguiente elemento también correspondería a una fila. Si yo quiero mirar las posiciones en cada uno de esos elementos, bueno, lo puedo apuntar hacia el primer elemento y a una posición específica de ese primer elemento. Pero siempre cuando tenemos matrices en dos dimensiones o cuando tenemos arreglos de dos dimensiones, el primer elemento va a ser la fila. Es como nos acostumbra a realizar el conteo en una agrupación de C. Una agrupación de C tiene en cuenta primero las filas y dentro de las filas va a saltar en columnas. Entonces, puede ser motivo para confusión el pensar que X va a pasar por cada uno de los elementos del arreglo, ¿cierto? Sin embargo, va a pasar por cada uno de los elementos del arreglo, pero el primer elemento no resulta ser un elemento singular, un escalar, sino que el primer elemento resulta ser toda una lista, resulta ser toda una fila. El primer elemento siempre va a resultar ser una agrupación de números, ¿vale? Esto pues con dos dimensiones es más fácil entenderlo. Cuando nos vamos a más dimensiones resulta ser un poquito más complicado de entender, pero siempre el primer elemento siempre es ese elemento que está antes de la primera coma. Aquí la primera coma no es la que está dentro del paréntesis, sino que la primera coma es la que está delimitando el paréntesis cuadrado exterior, este paréntesis cuadrado que está en verde, ¿cierto? Entonces, ese primer elemento sería el elemento que va antes de esa primera coma. Entre el paréntesis cuadrado y la primera coma, ahí tenemos un primer elemento.
Lo que podemos hacer dentro de ese primer elemento es saltar entre elementos internos, ¿cierto? Por eso es que dice que nuestro arreglo es de 2 dimensiones, porque tenemos la dimensión externa o el eje externo resulta almacenando o dos, o puede almacenar más elementos, ¿no? En este caso 2. El eje externo está almacenando 2 elementos y cada elemento está almacenando otros 3 elementos. En este caso esos 3 elementos son escalares, pero pueden haber sido, esos 3 elementos pueden ser también listas, ¿no? Entonces eso incrementaría el dimensionamiento de nuestro arreglo o la dimensión de nuestro arreglo, ¿vale? Puede ser, sí, puede dar lugar a confusiones. Tengamos en cuenta es que X va a saltar entre, el salto de X va a ser para el primer elemento del arreglo, y ese primer elemento es un arreglo también. ¿Vale? Es decir, que dependiendo de las dimensiones, yo tengo que hacer un ciclo for por cada uno. Sí, sí, es correcto, así es. Por ejemplo, vayámonos aquí de manera atrevida y espero no llegar a confundirlos. Si yo tengo un arreglo de NumPy con np.array, ¿sí? Tengo un arreglo de NumPy y voy con un primer paréntesis cuadrado, ¿cierto? Este paréntesis cuadrado ya es una dimensión, ¿no? Cuando yo coloco un numerito, este numerito tiene dimensión 0, pero cuando ya hablo de un paréntesis, estoy diciendo que voy a utilizar un arreglo de una dimensión. Voy con un segundo paréntesis y voy a separarlo con otro segundo paréntesis. Estos otros 2 paréntesis vienen a dar la segunda dimensión de mi arreglo. Adentro de mi arreglo, adentro de cada uno de esos arreglos, puedo tener más arreglos, otro elemento que sea también un arreglo separado por coma, ¿sí? Entonces ya tendría 3 dimensiones. Puede que este elemento sea el 1, este sea el 2. Aquí dentro del otro elemento tengo nuevamente una lista y otra lista, y cada una de esas listas va a almacenar el 4 y el 5. ¿Listo? Puedo tener aquí un arreglo de 3 dimensiones. Aquí tengo un arreglo de 3 dimensiones. Si yo quiero realizar un recorrido por cada una de esas dimensiones, entonces me voy con este primer paréntesis externo, este verde que está aquí. Entre este primer paréntesis externo y la coma que yo encuentre, me voy a encontrar con este elemento que es el paréntesis en rojo. Espero que alcancen a ver también los colores. Este paréntesis que está en rojo, este elemento que bordea el que está en rojo, este es el primer elemento. Si yo llego a hacer un ciclo for, este será el primer elemento y este será el segundo elemento, el otro arreglo que está en rojo, por así decirlo. Entonces voy a colocar aquí el ciclo for, voy a decir que X va a estar pasando por cada uno de los elementos del arreglo y voy a imprimir ese valor de X, ¿cierto? Imprimir ese valor de X me va a mostrar esta matriz que está en rojo y luego esta matriz que está en rojo. Esos 2 elementos, vamos a imprimirlos, me alejo un poquito. Vamos a imprimirlos, entonces me imprime la matriz que está en rojo, esta primera matriz que está en rojo y luego la segunda matriz que está en rojo. Ahora, si yo quiero dentro de cada uno de esos elementos realizar un nuevo ciclo, este primer elemento podría saltar en otros 2 elementos, ¿no? Estos 2 elementos que tengo acá. Entonces voy a colocar en lugar del print, voy a colocar otro ciclo for, voy a decir que Y va a estar saltando en los elementos de X. Y ahora el valor que voy a imprimir es el de Y. ¿Listo? Entonces, para este primer elemento, voy a estar haciendo el recorrido de los elementos dentro de ese elemento. ¿Cuáles son los elementos? Cuando se abre este paréntesis rojo, nos encontramos con una coma y hasta esa coma, ahí vamos a tener un elemento. Después de esa coma vamos a tener el otro elemento. Entonces aquí voy a realizar esta ejecución. Entonces me alejo un poquito. Y entonces vemos cada uno de los elementos impresos, el 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Listo? Pero ahora resulta que cada uno de esos elementos está también en un paréntesis cuadrado, ¿sí? Es decir, este paréntesis cuadrado indica que esto es un arreglo. Esto que tenemos aquí es un arreglo. ¿Que puede tener más elementos? Claro que sí. Por ejemplo, puede tener aquí 1,3. Claro, puede tener más elementos, ¿cierto? Por ahora decimos que solo tiene un elemento. Ese arreglo solo tiene un elemento. Entonces voy a cambiar este print por un nuevo ciclo for. Voy a colocar un for. Voy a decir que Z va a estar pasando por cada uno de los elementos de Y. Y ahora voy a imprimir ese Z, ¿no? ¿Qué debería resultar de esta impresión? Deberían verse los valores de mi arreglo ahora sin el delimitador del paréntesis cuadrado, es decir, 1, 2, 4 y 5, sin el delimitador del paréntesis cuadrado. Vamos a ejecutar. Entonces, cuando ejecutamos ya vemos los valores, pero sin el delimitador, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro arreglo? Nuevamente, podemos colocar más elementos en el arreglo. Aquí puede ser, en este último elemento, el de menor jerarquía, podemos tener 2 valores, 1,3. En el siguiente podemos tener 2,6. En el siguiente podemos tener 4,7. Y en el último podemos tener 5,8, ¿vale? Y vamos a realizar nuevamente este recorrido de las 3 dimensiones. ¿Listo? Voy a alejarme un poquito y ejecutamos. Entonces ahora tenemos el recorrido de las 3 dimensiones. 1, 3, 2, 6, cada uno de los elementos de la matriz, ¿vale? No sé si así está mejor o la confundí más, espero que no.
mejor. Gracias, profe. Vale, con gusto, con mucho gusto. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ciclos, recorrido en 3 dimensiones, iterar en 3 dimensiones, esto es lo que acabamos de hacer. Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si utilizamos Perdón. una función? Sí, adelante. Yo puedo asimilar que cuando hablo de dimensiones puedo estar hablando de columnas. De columnas. O sea, como yo me reflejo, es como en el Excel, como yo te decía, para poder entender un poquito, yo entendería que las dimensiones pueden ser datos que están ubicados por columnas. Claro, permítame un segundito, voy a pasarlo a Excel, ¿listo? Dale, cuidado. Vamos Gracias. a decirlo en Excel. Vamos a tratarlo, pero solo podría yo decir que, vamos a ver, podría llegar hasta 3 dimensiones, pero tratemos de mirar cómo se nota. Para hablar de un elemento de una sola dimensión, estaríamos hablando de un escalar, ¿no? Por ejemplo, el 4. Aquí estamos hablando de un elemento de una sola dimensión. Permítanme, ubico esto, le doy un formatico central. Eso. Entonces, podríamos hablar de un elemento de una sola dimensión. Un elemento escalar, un elemento en la dimensión 0. Cuando ya estamos haciendo agrupaciones de elementos, aquí estamos hablando de la dimensión 1 o una agrupación en dimensión 1, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de la dimensión 1. Si quiero hablar de 2 dimensiones, entonces estaría pasando a una matriz. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí estaríamos hablando de 2 dimensiones. Para hablar ahora de 3 dimensiones, tendría yo que hacer un arreglo de arreglos, por así decirlo. 3 dimensiones serían, por lo menos, tener 2 matrices, en un arreglo de 3 dimensiones, por lo menos 2 matrices, cada una de 2 dimensiones. Entonces, tener 2 elementos, por lo menos 2 elementos de 2 dimensiones. Con 2 elementos de 2 dimensiones, ya tengo 3 dimensiones. La manera en la que los voy a agrupar es utilizando ese separador. Entonces, 3 dimensiones ya me lleva a crear más matrices. 4 dimensiones, no es que coloque aquí otra matriz, eso no implicaría 4 dimensiones. 4 dimensiones sería tomar ahora esta tercera dimensión o estos elementos de 3 dimensiones y agruparlos encima de otra dimensión. Supongamos que lo colocamos encima de otra dimensión. Como si estuviera dentro de un paréntesis Como si estuviera dentro de un paréntesis, algo así. Okay. Como si estuviera dentro de un paréntesis. Eso es lo que va a incrementar la dimensión o el dimensionamiento de nuestros arreglos, ¿no? Tal vez desde el punto de vista gráfico, no sé si... Sí, si mucho mejor. Sí, eso. Gracias, profe. Vale, con gusto. Con gusto, bien. Vamos a ver qué más nos trae esto que está acá. La función nEditor. Vamos con la función nEditor, voy a darle clic aquí en Try Yourself. Si ustedes se dan cuenta, la salida que obtenemos es de todos los elementos del arreglo, como lo teníamos inicialmente. ¿Se acuerdan que en el Colab, para un arreglo de 3 dimensiones, tendríamos que hacer un ciclo for, entre otro for, para pasar a cada uno de esos elementos? Aquí, en este arreglo, que de hecho también es un arreglo de 3 dimensiones, miren, tenemos un arreglo de 3 dimensiones, estamos utilizando un solo ciclo for, pero ahora la función sobre la cual estamos iterando, es decir, x, que es el iterable, está haciendo el recorrido por cada uno de los elementos de ese arreglo con la función nDiter o nEditor. nDiter, n-dimensional, o una iteración n-dimensional iteración. Una iteración n-dimensional va a tomar cada uno de los elementos del arreglo y los va a posicionar en el iterable x para después imprimir cada uno de esos elementos. ¿Listo? Aquí el ejemplo es para 3 dimensiones. Voy a copiar esto que tenemos aquí y voy a llevarlo al Colab. Por acá. Y bien, listo. Ejecutemos esto que tenemos aquí. Bueno, el arreglo que nosotros creamos fue un poquito diferente, ¿no? Este que viene aquí es ya completo 1, 2, 3, 4, viene ordenado. Entonces se van a ver las iteraciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, ordenado, de manera ordenada. Voy a darle control S para que ustedes puedan refrescar, puedan entender un poquito más el uso de la función iterable n-dimensional o nDiter. Bien. Para diferentes tipos de datos. Bueno, aquí ya pueden ustedes, los invito a que exploren un poquito más esta página, ¿de acuerdo? Realicen una exploración de esta página. Déjenme ver qué nos hace falta de nuestra página oficial. Bueno, faltan muchas cosas. Voy a abrir el módulo de la unidad que estamos tratando. Voy a irme a la primera parte, creación de arreglos en NumPy. Y, claro, miren que hay funciones que me van a permitir crear arreglos con diferentes características. Entonces, aquí la función empty nos va a permitir crear arreglos de
tipo de formato vacío, por así decirlo, de formato vacío, pero es similar a la función NDArray. La función NDArray, acuérdense que también nos permite crear, perdón, nos permite crear un arreglo n-dimensional. Aquí la diferencia es que la función empty pues crea los arreglos simplemente colocándole el valor, el número de los elementos que queremos para nuestro arreglo, ¿no? Aquí np empty 10 nos crea un arreglo de una dimensión con 10 valores aparentemente vacíos. Voy a utilizar estas dos líneas de código, voy a irme aquí al colab, ¿listo? Vamos a utilizar, bueno, primero que todo, vamos a la celda de código y voy a decir que nuestro arreglo es creado con la función empty. Voy a colocar la E y la M para que me salga la ayuda de las diferentes funciones que puedo utilizar. La que estoy buscando es empty, ¿sí? Esta función que está acá. Esta es la que estoy buscando. Abro paréntesis y voy a colocar aquí el 10. Vamos a imprimir ese arreglo. Imprimimos AR, le doy Enter acá, ejecutamos. Y resulta que tenemos un arreglo de 10 elementos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos. Pero este arreglo es de una sola dimensión. Para imprimir el dimensionamiento voy a colocar aquí NDIM o NDIM o NDIM. ¿Listo? Vamos a ver cuál es el dimensionamiento de ese arreglo. Me imprime un 1 diciéndome que ese arreglo es de dimensión 1. ¿Listo? Dimensión 1. Bien. Bueno, esto es con la función empty, pero también hay casos en los que voy a necesitar crear arreglos ya no de valores vacíos, sino específicamente de ceros o específicamente de unos. Bueno, por aquí tengo la función array, esta ya la utilizamos. Bueno, con la función array no utilizamos casi no utilizamos tuplas, pero miren que podemos también utilizar tuplas dentro del argumento de la función array, ¿no? También se puede hacer con tuplas. Entonces, si yo quisiera crear una matriz de ceros, o mejor, un arreglo de ceros, si yo quisiera crear un arreglo de ceros, lo puedo hacer con np.ceros. Esto me crea un arreglo ya de valores que no son vacíos, sino que ya las posiciones tienen almacenado un cero. ¿Sí? Ya si yo lo multiplico por cualquier valor, no me va a dar un valor cercano a cero, me va a dar cero, precisamente porque se utiliza esa función ceros. Vamos a irnos por acá. Voy a colocar aquí texto. Decimos que voy a utilizar la función ceros, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Y aquí voy con la función, no mentiras, este es empty, ¿no? Vea, me confundí. Esto es empty, abro y cierro paréntesis, y aquí abajito voy a utilizar entonces la función ceros. Y vamos a utilizar la función ceros. Decimos que creamos un arreglo np.ceros, abrimos, cerramos paréntesis, digamos que sean 10 ceros y luego imprimimos ese arreglo. ¿Listo? Realizamos la impresión de ese arreglo. Entonces ya tenemos ceros. La diferencia con un arreglo vacío es que el arreglo vacío trata de dejar los espacios de memoria con valores cercanos a cero. Mire, 4.0 por 10 a la menos 323 es un valor cercano a cero. No es precisamente cero, pero sí es un valor que se acerca mucho al cero. Pero con la función ceros sí podemos asegurar que nuestros valores son totalmente cero. ¿Listo? También podemos hacerlo con un arreglo de unos. La función ones nos permite crear arreglos de unos. Entonces voy a copiar. Esto se pone lento. Voy a copiar esta celda que está acá. Voy a pegar aquí. Y voy a utilizar ahora la función ones. ¿Listo? La función ones para ver cómo queda nuestro arreglo de unos. Algunas veces es necesario utilizar arreglos de ceros o arreglos de unos. Los invito para que sigan cacharreando. Vamos a seguir mirando algunas funciones importantes de NumPy. Aquí tenemos con un rango, ya utilizamos la función arrange, ¿cierto? Que era similar a la función range, pero con una A al inicio. Entonces, para la próxima clase vamos a hablar de linspace y, bueno, haremos algunas operaciones. Vamos a ver, bueno, ya hemos hecho operaciones. Vamos a ver qué más nos trae aquí nuestro texto que nos va a complementar al conocimiento de la librería NumPy. Nos vemos entonces el día de mañana. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Recuerden realizar sus preguntas en el foro de preguntas al profesor. Fuerte abrazo. Bendiciones.